Lo que se conoce como ley de Coulomb es simplemente esa ecuación. Esa pequeña y sencilla ecuación que pueden observar es lo que permite describir todas las interacciones eléctricas cuando específicamente se habla de fuerzas eléctricas que se producen entre pares de cargas o entre pares de objetos que poseen una determinada carga. Antes de comenzar a analizar la parte práctica, antes de ver qué es una fuerza eléctrica, de qué depende, cómo se manifiesta, debemos entender algunos conceptos que en la teoría son importantes y para la hora de la práctica también. Primero, debemos tener presente que la materia posee una propiedad intrínseca conocida como carga eléctrica. En física 1, la propiedad que estudiábamos de la materia en cuanto al movimiento, energía, transferencias de energía, etc., era una propiedad conocida como masa. Segundo, tenemos que la carga eléctrica se conserva. Existe un principio, ese principio establece que para cualquier sistema aislado que encierre una determinada cantidad de cargas o de partículas cargadas, nos dice que esta cantidad siempre permanecerá constante en tanto no haya influencia externa o en cuanto no se considere alguna influencia externa. La unidad de carga elemental o unidad básica de carga eléctrica se denota con la letra E y es la carga eléctrica que poseen los protones y los electrones. Para entender un poco a qué se denomina carga unidad, podemos relacionar esta cantidad con, por ejemplo, cómo se contabiliza el dinero. Sabemos que la unidad mínima, la cual al ser sumada en distintas cantidades nos da los demás valores, por ejemplo, no sé, un peso, 7 pesos con 50, 7 pesos con 75 centavos, etc. La unidad básica de, para nosotros y en otros países, bueno, no sé cómo será, pero teóricamente es el centavo. No sé si existirá todavía esa moneda, pero era el centavo. Nosotros juntamos n cantidad de estas monedas y podíamos formar todos los valores en pesos que tenemos, que conocemos, los billetes que tenemos, que manejamos, etc. Entonces, cualquier carga eléctrica que nosotros estemos midiendo o analizando siempre va a ser un múltiplo de esta unidad básica conocida o denotada, mejor dicho, con la letra E. Otra cosa importante a tener en cuenta es que las cargas de naturaleza eléctrica igual se repelen, mientras que las cargas de naturaleza distinta se atraen. Y por último, al igual que la masa, la carga eléctrica genera un campo de interacción. Este campo de interacción en física 2 es conocido como campo eléctrico. Y es este quien produce una fuerza de interacción eléctrica sobre cualquier otro objeto que esté cargado. Y también existe una influencia, que ya vamos a ver más adelante, sobre los objetos que no tienen una carga. Si se fijan aquí, lo que pueden observar en la imagen es ese campo gravitatorio que en este caso ejerce la Tierra. Recordando un poco la formulación de la ecuación que permite describir la fuerza de interacción entre dos cuerpos, lo que podemos observar es la siguiente ecuación. Recordemos que los cuerpos o la materia ordinaria que nosotros conocemos únicamente ejerce una fuerza de atracción entre dos pares de cuerpos. Ahora, cuando hablamos de la fuerza eléctrica, el comportamiento que tiene este campo, el campo eléctrico, es exactamente similar al del campo gravitatorio, con una pequeña diferencia. Yo puse un signo más y menos ahí, y esto lo que me indica es, como les decía hace rato, la carga eléctrica, existen dos tipos de carga eléctrica, una carga que es denominada negativa y una carga que es denominada positiva. Por ende, las fuerzas de interacciones que ejercen este tipo de partículas a veces puede ser del tipo atractiva o a veces puede ser del tipo repulsiva. Ahora, teniendo en cuenta un sistema de referencias cualquiera, podemos colocar un punto en cualquier lugar del espacio y poder medir o conocer cuáles son
las coordenadas o las componentes que definen ese punto en el sistema de referencia que yo he planteado. En física, los sistemas de coordenadas que por lo general se utilizan son estos tres. Un sistema de coordenadas cartesianas, cuyos versores son I, J, K, un sistema de coordenadas cilíndricas y un sistema de coordenadas esféricas. La fuerza eléctrica, como dijimos, se define por la ecuación que logran observar aquí. Y muchos se estarán preguntando, ¿de qué depende esta fuerza eléctrica? Bueno, en un principio, la magnitud de esta fuerza eléctrica está definida por este término, que K es una constante, Q1 y Q2 son las cargas que interactúan, y R cuadrado es la distancia que existe desde la posición de la partícula 1 hasta la posición de la partícula 2. La dirección, es decir, a lo largo de qué recta se manifiesta esta fuerza eléctrica, queda determinada por el versor unitario conocido o denotado con, en este caso, la terminología mu sub r. Y el sentido, aquí lo que englobamos sería el signo más y el signo menos. O sea, hace referencia a la orientación que tiene. Decíamos que el versor mu sub r me indicaba la dirección, es decir, yo lo único que tenía como dato era, digamos, una línea imaginaria que unía los dos puntos donde se posicionaban las cargas, pero no sabía si apuntaba desde la carga 1 hacia la carga 2 o viceversa. Entonces, el sentido justamente lo que me indica es esto, es decir, si va desde un punto a otro, desde la carga 1 a la carga 2 o viceversa. Veíamos hace rato que el comportamiento de la fuerza eléctrica era del tipo radial. Sin embargo, es válido simplificar la interacción o la fuerza eléctrica que existe entre dos partículas trazando una trayectoria que pasa por las coordenadas, por el centro de cada una de estas partículas. Y si pueden observar aquí en la figura, pueden identificar tranquilamente el tipo de fuerza. Entonces, la línea de punto lo que me indica es la dirección, es la recta que une las dos cargas. R, como les decía, era la distancia elevada al cuadrado, es lo que me permitía calcular parte de la magnitud del campo, de la fuerza eléctrica. Y un poco de lo que logran observar aquí es la nomenclatura que por lo general se emplea. Por ejemplo, aquí para la carga 1 lo que observo es que la fuerza que efectúa la carga 2 sobre la carga 1 se define como F2/1. ¿Qué es lo que me indica esto? Es que la fuerza que me ejerce la carga 2 sobre la carga 1 es justamente esa. Entonces, fíjense, para la carga 2 debería ser al contrario, porque como son pares de interacción, en cuanto a la magnitud, se trata de la misma para la fuerza, pero tienen sentidos contrarios. Entonces, la fuerza sobre Q2 sería la fuerza que ejerce el cuerpo 1 o la carga 1 sobre el cuerpo o la carga 2. Para la imagen B lo que pueden observar es, bueno, lo que les decía hace rato. En este caso hay los pares de cargas que interactúan, son de naturaleza eléctrica distinta, por lo tanto hay una fuerza de atracción. Podemos dar distintos ejemplos. Lo que logran observar aquí, aparte de lo mencionado anteriormente, es el versor unitario mu sub 1, 2. ¿Qué es lo que me indica eso? Es un versor unitario que está direccionado, o podría decirse que la dirección que posee va desde la posición de la carga 1 hasta la posición de la carga 2. Ahora, cuando tenemos un sistema de varias cargas, lo único que se necesita, o sea, si yo quiero saber, por ejemplo, la fuerza que existe sobre una, sobre dos o sobre cualquier partícula, lo único que necesito hacer es realizar la sumatoria de todas las fuerzas presentes por efecto de las demás cargas que están interactuando con un determinado cuerpo. En este caso, lo que a mí me interesaría saber es la fuerza que existe sobre la carga Q2. Entonces, fíjense en la imagen que la carga 1 me ejerce una fuerza, la carga 2 me ejerce una fuerza sobre Q mayúscula, la carga 3 me ejerce otra fuerza sobre Q mayúscula. Entonces, esas tres fuerzas pueden ser sumadas y la resultante, lo que me estaría dando, bueno, es justamente la fuerza total que está actuando sobre dicha carga.
Entonces, teniendo un sistema de referencia cualquiera, podemos ubicar cualquier par de puntos o cualquier combinación de puntos o de cargas dentro de ese sistema de referencia. Partiendo de lo más básico, es decir, definiendo un punto 1 y un punto 2, cuyas componentes podría o no conocer, pero en definitiva, si yo quiero conocer la distancia que existe desde un punto 1 a un punto 2 o viceversa, lo único que debería realizar matemáticamente es lo siguiente. Es decir, la distancia que existe, R, yo la llamo R, entre el punto 1 y el punto 2 es igual a las coordenadas del punto 2 menos las coordenadas del punto 1. En este caso, esa distancia R sería una distancia R sub 1, 2. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la distancia que estoy considerando va desde el punto 1 hacia el punto 2. El versor mu sub R, fíjense, queda determinado de la siguiente manera. Es igual a un vector sobre la norma o módulo de ese vector. Entonces, matemáticamente, estos términos están definidos de la siguiente manera. Otra cosa importante que teníamos que tener en cuenta era que la fuerza eléctrica era inversa, dependía de la inversa del cuadrado de la distancia. Y la inversa de ese cuadrado de esa distancia justamente es igual a este término. Fíjense que tanto este término elevado al cuadrado y el módulo o norma del vector R son dos magnitudes del tipo escalar, mientras que la de arriba, es decir, los términos que están acompañados de los versores I, J, K son justamente versores que definen una componente del tipo vectorial. Reemplazando estos valores podemos tener lo siguiente. Fíjense que al término de r cuadrado lo puse elevado a la 1. Sabemos que por convención no se toma y se sobreentiende que hay un exponente igual a 1, pero es importante porque al fijarnos en el módulo o en la norma del vector r, observamos que es exactamente el mismo término. Es la misma base, mejor dicho. Y en lo único que difieren es en el exponente. De matemáticas sabemos que las bases, el producto de bases iguales y exponentes distintos, los exponentes se suman. En definitiva, la fuerza eléctrica que existe entre dos pares de puntos en coordenadas cartesianas me queda de esta manera. Algunas cositas a tener en cuenta son algunas constantes que van a ser importantes en la mayoría de los cálculos que van a realizar. Una de ellas es la constante conocida como constante dieléctrica. Fíjense que es K, que es 1 sobre 4pi por epsilon. Puse epsilon, por lo general en los libros les sale que K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0, pero esto es válido. ¿Por qué? Porque ¿a qué se llama epsilon 0? Bueno, ese subíndice hace referencia al vacío. Entonces, cuando yo digo K sub 0, a lo que me refiero es que esas condiciones que se están dando o las condiciones en las que se está manifestando la interacción eléctrica se da en el vacío. Entonces, cuando yo pongo K únicamente, lo que debería tener en cuenta es el medio donde se está analizando. Pero bueno, como les decía, por lo general, en la mayoría de los ejercicios se toma como ejemplo el vacío para considerar que K es una constante, cosa que no tenga que estar buscando en una tabla o tenga que estar buscando en internet o preguntando, y se considera que vale aproximadamente ese valor. La unidad de la carga eléctrica, entonces decíamos que puede ser positiva para el caso de los protones y negativa para el caso de los electrones, y vale lo que ven aquí, 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. La masa del electrón es esa, la masa del neutrón y la masa del protón también son datos que por lo general son constantes que se utilizan en muchísimos ejemplos. Bueno, un coulomb, uno se preguntará, bueno, esta es la unidad básica de la carga, de toda carga eléctrica, y bueno, es justamente en honor a este señor que formuló esta ecuación, la fuerza de Coulomb. Y bueno, para que tengan una idea, un Coulomb es aproximadamente equivalente a 6,24 por 10 a la 18
electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cantidad, ese número de electrones con su correspondiente carga que observan en la izquierda, que es 1,602 por 10 a la menos 19, representaría la carga equivalente a un coulomb. Si ustedes se ponen a realizar algún cálculo, qué sé yo, van a notar que es una carga muy grande. Por eso es que la mayoría de los ejercicios, cuando hablan de cargas, o la mayoría de los dispositivos, cuando se habla de capacitores, se habla de cantidades que por lo general son del múltiplo de 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 o 10 a la menos 9, que serían mili, micro y nano respectivamente, las terminologías o los prefijos empleados para justamente analizar estos términos. Bueno, según el sistema internacional, que es por lo general el sistema en el que trabajamos, recuerden que pueden ser otros, que ya los vimos, pero para el sistema internacional las unidades de la fuerza eléctrica son el newton. Para la constante dieléctrica es newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga, bueno, es el coulomb. R, que es la distancia, se mide en metros, y la masa en kilogramos. Ahora sí, el problema 1 nos dice lo siguiente. Se dispone de 4 partículas cargadas cuyas posiciones y magnitud se muestran en la figura. Se considera además que las mismas se encuentran en un estado de equilibrio. Y la única interrogante a responder sería: ¿cuál es el valor en magnitud, dirección y sentido de la fuerza neta sobre Q2? Entonces fíjense la imagen. Tengo en un sistema de coordenadas cartesianas x y z 4 partículas cuyas posiciones se muestran y la magnitud también. Lo primero que se debe hacer en este caso, o en el caso de que no tenga una imagen, o en el caso de que yo necesite visibilizar algunos otros aspectos dentro del mismo diagrama, lo que debo hacer primeramente es un esquema general de la situación que está pasando, digamos. Por ejemplo, lo que observo aquí, fíjense, es cuáles son las distancias que existen desde cada una de las partículas presentes hasta la posición de la partícula 2, que es justamente la posición en donde yo necesito conocer la fuerza eléctrica que está actuando sobre esta partícula. También está definida cada una de las fuerzas que está interactuando producto de estas 3 cargas. Entonces tengo la fuerza que me ejerce la partícula 4 sobre la partícula 2, tengo la fuerza que me ejerce la partícula o carga 3 sobre la carga 2, y la fuerza 1, 2, que es justamente la fuerza que me ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Entonces, decíamos que la fuerza resultante no es más que la sumatoria de todas las fuerzas sub i, que van desde i igual a 1, es decir, desde una fuerza hasta n cantidad de fuerzas. Entonces, en este caso tenemos 3 fuerzas, y a la fuerza resultante vamos a llamarla F2. Y va a ser la sumatoria de la fuerza 1, 2 más la fuerza 3, 2 más la fuerza 4, 2. Entonces, una vez que tenemos el esquema general, sabemos cuáles son las fuerzas, la totalidad de las fuerzas, sabemos más o menos cuál es la orientación de cada una de las fuerzas, lo que debemos hacer ahora es un poco ya ir anotando todas las características de cada punto, de cada carga, de cada fuerza, para ir justamente calculando una por una todas las fuerzas que están interactuando sobre la carga 2. Entonces, definiendo la posición 1 de la partícula 1 o de la carga 1, podemos observar que de forma general es x sub 1 en i más y sub 1 en j más z sub 1 en k. Y como el problema ya no nos da, fíjense que numéricamente sería lo que ven abajo. Definiendo la posición 2 de la partícula tenemos lo siguiente, es exactamente lo mismo.
Entonces, en definitiva, la distancia que existe desde el punto 1 al punto 2 sería la que observan aquí. Y si se fijan, la fuerza que yo estoy analizando es la fuerza que me ejerce la partícula o carga 1 sobre la carga o partícula 2. Por eso es que la nomenclatura es F sub 1, 2. Y fíjense que se corresponde exactamente con la nomenclatura de la posición, porque yo estoy diciendo que la posición que estoy analizando va desde la partícula o carga 1 hasta la partícula o posición de la carga 2. Entonces la fuerza 1,2 me quedaría igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia 1,2 elevado al cuadrado en la dirección mu sub r 1,2. Sacando factor común el término K por E cuadrado sobre 117 a la 3 medio, lo que me estaría quedando justamente es lo que pueden observar aquí en el recuadro. Este número esta constante, este término que yo saqué factor común que les acabo de mencionar, no es más que un número, un simple número que al multiplicarlo por menos 8 en y me estaría dando la componente en el eje, sobre el eje x. Al multiplicarlo por 20j me estaría dando la componente sobre el eje y lo mismo para cuando lo multiplico por 2 me estaría dando la componente sobre el eje z. Entonces el esquema general que yo podría realizar o para visibilizar cuál es la fuerza esta sería lo que logran observar aquí. Entonces, en definitiva, el número que termina acompañando cada uno de los versores me indica qué longitud, digamos, podría yo, o debería, mejor dicho, representar mi fuerza. ¿Por qué? Pues yo puedo agarrar y emplear algún tipo de escala, cualquiera, y decir, bueno, no sé, la componente X, por ejemplo, vale tantos newton en Y, tantos newton en J, entonces justamente este número, al emplear una escala, podría yo gráficamente plantear lo que vale la fuerza, digamos. Bueno, una de las cosas que puede hacerse, que a veces sí y a veces no, es trasladar, digamos, una o varias fuerzas desde un punto a otro, pero siempre y cuando conserve la misma dirección. En este caso lo que hice es trasladar la coordenada de la carga 1 al centro y las coordenadas de la carga 2, bueno, también se vieron modificadas. Y me queda lo siguiente. Esto lo hago para que puedan entender, digamos, qué es el versor unitario mu sub r. O sea, en cualquier dirección que se oriente este versor, porque es un versor, siempre va a valer 1. Por eso es que no me modifica. Entonces, el número que acompaña a este versor, justamente lo que me dice es qué cantidad de esa unidad se van sumando o me van representando la fuerza en las determinadas componentes. Bueno, ahora teniendo en cuenta la distancia que existe desde el punto 3 o desde la carga 3 hasta la carga 2, tengo lo que ven aquí. Y realizando todos los cálculos, la fuerza resultante, es decir, la fuerza que me ejerce la carga 3 sobre la carga 2, es la siguiente. Lo dejé expresado de la misma forma que la anterior y bueno, sucede exactamente lo mismo. Solo que fíjense que me cambia algunos parámetros, por ejemplo el denominador, que está elevado a 3 medios, y el signo que existen o que tienen, mejor dicho, los versores. Para la distancia que existe entre la carga 4 y la carga 2 tenemos la siguiente y la fuerza resultante me estaría dando lo que pueden observar aquí. Hay un pequeño detalle aquí porque yo estoy diciendo que la distancia que estoy considerando va desde la partícula 4 hasta la partícula 2 y si se fijan el subíndice de la fuerza dice F sub 1,2. En ese caso sería F sub 4,2, pero el resultado les quedaría hasta donde yo alcancé a hacer exactamente lo mismo.